Buenos días, hermanos y amigos, bendiciones para el día de hoy. Sin duda conocemos de la gran necesidad de orar y velar, disciplinas sin las cuales es como si estuviésemos a oscuras, pues el velar y orar representa el aceite que junto a la palabra y el Espíritu Santo prende y aporta combustible para que nuestras lámparas estén bien encendidas, lámparas sin las cuales durante el periodo de la noche y estamos viviendo en tiempos de oscuridad andaríamos a ciegas. Hoy nos centraremos especialmente en el aspecto de velar, pues estamos todos llamados a velar y orar continuamente. Y el velar tiene que ver con el no dormir y hacer guardia durante un periodo, pues cuando uno está dormido no se entera de lo que está pasando a su alrededor y por consiguiente quien vela y vigila puede prever y evitar muchos de los ataques y las acechanzas en su contra. Hubo una ocasión especial en la que Jesús, acompañado de sus discípulos, les pidió que velasen con él, y esta ocasión fue precisamente en el monte de Getsemaní, poco tiempo antes de que lo apresaran, como leemos en Mateo 26:36. Entonces Jesús va con ellos a una finca llamada Getsemaní y dice a los discípulos: sentaos aquí mientras yo voy a orar allí. Y tomando consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dice: siento tristeza de muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Y adelantándose un poco, se postró en tierra y oraba diciendo: Padre mío, si es posible, que pase de mí este cáliz, pero no sea como yo quiero, sino como quieres tú. Vuelve luego a sus discípulos y los encuentra durmiendo, y dice: Pedro, velad y orad para no ceder o caer en la tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Es de resaltar el que Jesús les reprochara el que no habían podido velar junto a él ni una sola hora, y justo a continuación nos explica para qué le servía el velar y orar, y era para no caer en la tentación o prueba. Por tanto, el no velar ni orar favorece grandemente el que podamos sufrir una caída, tanto durante los periodos de tentación como en los de prueba. Así vemos y reseñamos esta clara advertencia, la de no olvidar la oración ni el velar mediante la vigilia, pues estos son instrumentos que nos ayudan a estar preparados para evitar la caída durante los periodos de pruebas. Ahora, vemos cómo Jesucristo, después de advertirles, vuelve a la oración con el Padre en Mateo 26:42. Se alejó por segunda vez y de nuevo estuvo orando: Padre mío, si esto no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Cuando volvió otra vez los encontró durmiendo, pues sus ojos estaban cargados de sueño. De nuevo se alejó y estuvo orando por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Vemos como después de advertir Jesús a sus discípulos se adelanta a orar y al regresar vuelve a encontrarlos dormidos, habiendo ellos ignorado o descuidado dicha advertencia, a velar y orar como él y junto a el Maestro. Así, tras regresar y verlos dormidos de nuevo, se vuelve a alejar para orar de nuevo de forma solitaria, observando cómo sus discípulos no le acompañaron en estos difíciles y angustiosos momentos. Ahora, no fue por casualidad u ocurrencia momentánea que Yeshua, les dijo justo en ese preciso instante que velasen y orasen junto a él. Sí, no fue casualmente, porque fueron momentos cruciales y decisivos, momentos que iban a suponer un antes y un después, pues hasta ahí, desde el inicio de su ministerio, siempre habían estado junto a el Maestro, y a partir de entonces iban a estar separados físicamente de Jesús hasta después de su resurrección, habiendo perdido por un tiempo su fiel compañía y su liderazgo en la obra de la evangelización. Y continuamos leyendo cómo se desencadenaron los subsiguientes acontecimientos en el verso 45. Entonces vuelve a los discípulos y les dice: ya podéis dormir y descansar, está la hora cerca, y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ya se acerca el que me va a entregar. Todavía estaba él hablando cuando llegó Judas, uno de los 12, acompañado de gran tropel de gente con espadas y palos enviados por los pontífices y ancianos del pueblo. Observamos que los discípulos permanecían dormidos cuando llegaba la multitud para apresarlos, y fue precisamente Jesús que les despierta y les advierte que ya están aquí. Podemos apreciar cómo la necesidad y el llamado a velar y orar por parte de Jesús no era en vano, pues estaban en un tiempo de persecución, pues venían a por ellos, ya que resultaban un incordio y una molestia para el sistema de poder y gobierno que se había establecido en Judea en aquel tiempo. Luego, el velar y orar fue un llamado
para estar prevenidos, listos y fortalecidos y así poder adelantarse al hecho de ser apresados por parte de las huestes del anticristo. Y aunque sabemos que Jesucristo debía morir por el pecado para así poder alcanzar la reconciliación con el Padre, pero a su vez esta situación representa una figura y una advertencia hacia el futuro en el que la Iglesia como cuerpo místico de Cristo será perseguida. Y por ello esta advertencia a estar despiertos principalmente en el sentido espiritual, no durmiendo ni enfriándonos y reconociendo los tiempos en los que estamos viviendo. Y así afirmados podamos diferenciar entre los buenos y los malos, principalmente por su fruto y por sus obras. Es por esto que insistentemente se nos llama a velar y a no dormir. Y sucede que al desobedecer y no velar el enemigo nos roba la presencia y comunión con el Señor, con la consecuente guía y dirección a seguir que Él nos irá indicando para que sigamos en cada momento. Y retomamos para finalizar la lectura en Mateo 26:55. Entonces dijo Jesús a la gente: como un ladrón habéis salido con espadas y palos a prenderme, día tras día estaba yo sentado en el templo enseñando y no me arrestasteis. Pero todo esto ha sucedido para que se cumplan las escrituras de los profetas. Y en aquel momento todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Vemos cómo salieron a buscar a Jesús en las horas de la noche, en las horas de las tinieblas, que representan el tiempo de oscuridad donde el mal y los malignos prevalecen o al menos lo intentan. Es por esto que en la noche, en las horas de la oscuridad, es cuando más alerta debemos estar, precavidos de las acciones de los malignos. Sin embargo, los discípulos, al estar dormidos, no vieron cómo llegaba la turba para que Jesús fuese apresado, turba que había salido contra él considerándole y tratándole como un ladrón, como si él hubiese sido un delincuente, lo cual sucede muy frecuentemente, pues para los malos o impíos, el malo y que molesta para ellos es el bueno y recto de corazón, debido a que no soportan al justo ni al recto, pues se sienten acusados y juzgados por la vida y las obras de los justos. Luego invierten las tornas o papeles llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno. Definitivamente al malo le gusta y quiere hacer lo que le viene en gana y hacer como quiere y cuando quiere, sin ningún tipo de límites ni cortapisas. Es por esto que para ellos el molesto y malvado fue Jesús, pues la verdad y la justicia a los que no son justos les resultan un incordio y una incomodidad. El hecho fue que al estar los discípulos recién despertados por Jesús se hallaban desprevenidos y consecuentemente atónitos y desorientados al ver lo que estaba sucediendo y considerando que todo lo que habían vivido y construido hasta entonces estaba a punto de desmoronarse ante sus ojos, y huyeron desconcertados, abandonando así a Jesús. Como conclusión, en estos tiempos finales, tiempos de oscuridad, obviamente debemos estar en alerta y velar esperando y estando preparados para la venida de nuestro Señor Jesucristo, prevenidos y al tanto de las señales y de cuanto nos rodea, para que así no salgamos huyendo ni abandonemos a nuestro Señor, abandonando así a aquel que es la roca, refugio y salvador nuestro. Y finalmente, si en algún momento nos vamos a quedar dormidos, es muy importante que no se nos acabe el aceite, como atentas estuvieron las 5 vírgenes prudentes, y así nuestro Señor pueda recibirnos para estar junto a Él por toda la eternidad. ¡Oh, aleluya! Bendito sea el nombre del Santo, Santo, Santo y Todopoderoso Dios. Que el Señor los bendiga y los guarde en el nombre de Jesús. Amén. A Él sea la gloria, la alabanza, el imperio, honor, poder, sabiduría y acción de gracias por los siglos de los siglos. Amén y amén.